Una inflación que puede afectar a la pensión de los hijos. Sí, de eso vamos a hablar en los próximos minutos y como siempre lo vamos a hacer con los expertos de Legalitas. Saludamos a Cristina del Puerto, abogada de Legalitas. Cristina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una inflación absolutamente desbocada que ya se ha convertido casi en el pan nuestro de cada día. Todo el día estamos hablando de cómo están los precios, de cómo ha subido todo, de cómo se ha encarecido el coste de la vida, pero no nos habíamos nunca planteado cómo puede afectar a la pensión de los hijos en el caso de la ruptura de una pareja. Bueno, pues afecta en todo, sobre todo porque al final las pensiones de alimentos se tienen que ver actualizadas con carácter anual conforme al IPC. Y estamos viviendo unos meses en los que el IPC es bastante elevado. Entonces, hay pensiones de alimentos que se han visto incrementadas en unos 40, 50 euros mensuales, que es una barbaridad. Y en caso de penuria económica de uno de los dos cónyuges o sin ser pareja de hecho, también estoy leyendo que esa pensión de alimentos se reduciría al denominado mínimo vital. Claro, bueno, cuando se da una situación en la que el cónyuge, el progenitor que está obligado a pagar esa pensión de alimentos y no tiene capacidad económica, o la pensión de alimentos supondría el que no pudiese hacer frente a sus propias necesidades, pues se puede establecer lo que se denomina mínimo vital, una pensión que puede verse reducida pues a lo mejor a unos 90, 100 euros más o menos. Si la situación económica mejora, pues lógicamente tiene que volverse a la pensión de alimentos que tenía establecida en ese momento. ¿Y cómo se establece la pensión de alimentos a los hijos? Pues la pensión de alimentos se calcula en función de los ingresos que tengan los progenitores y de las necesidades que tengan los hijos. Lo que se trata sobre todo es de mantener el nivel de vida que tenían los hijos hasta la fecha de la separación. En algunas ocasiones es complicado, lógicamente, porque no es lo mismo dos ingresos que pasar a un solo ingreso, pero se calcula en función de esas necesidades, principalmente de los menores. Lo cierto es que me imagino, Cristina, que en estas últimas semanas, con la inflación absolutamente desbocada, por encima del 10%, habréis recibido muchas preguntas, muchas consultas, muchas dudas por parte de los progenitores de qué es lo que pueden hacer si están atravesando una mala situación económica y, sobre todo, si no tienen visos de que su situación económica vaya a mejorar en breve, ¿no? Claro, eso es. Al final estamos pasando por una época un poco complicada. Entonces, cuando se cambian las circunstancias económicas que tenían en su momento y que dieron origen al cálculo de la pensión de alimentos, pues se han visto modificadas porque han empeorado, porque han perdido el trabajo, porque se encuentran en una situación a lo mejor de ERTE, lo que pueden hacer es solicitar una modificación de medidas. Es decir, lo que no se debe hacer bajo ningún concepto es reducir de forma unilateral esa pensión de alimentos, porque al final nos podemos encontrar con que la parte contraria, el otro progenitor, que es quien administra esa pensión de alimentos, presenta una ejecución y veremos embargos pues de saldos que tenemos en cuenta, etcétera. Entonces, cuando las circunstancias han variado de forma significativa y además que pueden darse, esa variación va a ser prolongada en el tiempo, lo que se debe solicitar es una modificación de medidas y que se ajuste la pensión a las nuevas circunstancias. Yo no sé si pues ahora en las circunstancias en las que vivimos, en la situación económica en la que vivimos, parece como si no hubiera pasado antes y si ahora todos lo estuviéramos descubriendo como por primera vez, ese encarecimiento de la cesta de la compra, de todos los servicios. Yo no sé si os habíais encontrado con una situación similar hace tiempo o realmente lo que estamos viviendo ahora escapa de cualquier otro momento del pasado y ahora se están dando pues muchas más consultas, más progenitores en situaciones pues de penuria económica, de estar atravesando dificultades económicas. Bueno, esta es una situación que vivimos cada vez que hay pues una crisis o hay complicaciones desde el punto de vista económico del país. Entonces esto es algo que ya lo hemos vivido o que en algunas ocasiones lo que se firman son convenios reguladores con urgencia. Quiero ya terminar con esto cuanto antes y voy a pagar lo que me pida la otra parte, una pensión de alimentos que va a ser incapaz a lo largo del tiempo de mantenerla. Esto también se han casos de ese tipo. Entonces, al final,
cuando se produce una separación, lo que tienen que ser conscientes los progenitores, y que para eso estamos nosotros los letrados, para guiarles un poco, es que tenemos que hacer frente y estamos obligados a cumplir con el pago de una pensión de alimentos, pero que seamos capaces de pagar. No que queramos terminar cuanto antes con esto. Sí que es verdad que la situación actual ha agravado el que o ha acelerado el que se hagan modificaciones de medidas. Si antes se esperaba un poquito más, pues ha cambiado mi situación económica, pero voy a esperar unos cuantos meses, pues ahora se interpone cuanto antes para evitar que se le vayan acumulando pensiones de alimentos. Pero bueno, es algo que ocurre pues cada vez que hay una situación de crisis. Y desgraciadamente ahora estamos en una de ellas, con consecuencias económicas muy graves, y sobre todo que pues lo vemos día tras día como pues al final los más afectados pues son los colectivos más vulnerables, y pues si encima estás en una situación de ruptura o en un proceso de separación, pues puede complicarse aún más pues simplemente pensar cómo vas a hacer frente a esa pensión de los hijos. Pero lo más importante es pues intentar negociar, intentar acordar, modificar ese convenio, reducirlo a ese mínimo vital, pero sobre todo no caer como en la solución más rápida, que es dejar de pasar esa pensión, porque los problemas pueden ser todavía peores en el futuro. Cristina del Puerto, abogada de Legalitas, pues muchísimas gracias por respondernos a todas las dudas y por traer otro aspecto de la inflación en el que no habíamos caído, que también influye y de qué manera en la pensión de los hijos. Cristina, un placer, gracias y hasta pronto. Igualmente, un abrazo. Adiós.